Academy. Un gusto saludarlos a todos. Hoy quiero iniciar agradeciendo en primera instancia a nuestros importantes panelistas que nos acompañan hoy día, de distintas partes del mundo hispano, porque también tenemos no solamente de Chile, ¿no es cierto?, de Uruguay, sino también de España. Agradecer también al equipo de trabajo que está siempre detrás de Educación X, que ha hecho posible este éxito en estas actividades, y por supuesto a todos ustedes que están presentes por seguirnos tan fielmente en esta comunidad que hemos ido construyendo durante estos últimos 7 meses, para compartir conocimiento para una mejor sociedad desde la región de la Araucanía, aquí en el sur de Chile. Convivencia escolar, decía Carlos al inicio, el tema de nuestro webinar. Un área que es más relevante de lo que podemos alcanzar a pensar en estos tiempos de pandemia. Se puede hablar de convivencia escolar en momentos en que los alumnos en realidad no están conviviendo con sus pares y profesores en escuelas, liceos, colegios y también en otro tipo de instituciones de educación. ¿O debemos comenzar a rediseñar la convivencia en base a un mundo semipresencial? Mundo que se entrelaza entre la convivencia escolar y la convivencia en el hogar. ¿Será esta un nuevo tipo de convivencia digital, convivencia virtual, por darle un nombre? Más aún si pensamos que un alto porcentaje de alumnos que vivan la experiencia de la pandemia durante este año 2020 y gran parte del año 2021 podrían quedar desactualizados en términos de conocimiento aprendido y además retrasar su proceso de desarrollo en cuanto a la convivencia humana. El impacto puede ser gigante, por lo tanto las soluciones también deben ser al mismo nivel. En estos tiempos de exceso de información y de presiones digitales, creo que nos puede dar la pauta para no ir directo a las soluciones, sino más bien para hacernos las preguntas correctas que nos lleven a soluciones innovadoras. Si hoy hay algún mensaje que les pueda dejar, es ese. No hacernos las preguntas de siempre, sino cuestionar más y hacernos las nuevas preguntas ante los desafíos que ya comenzamos a caminar. Bienvenidos a todos. Comencemos ahora con nuestro Educación X. Gracias, rector Marcelo Núñez Iribarren. Pues bien, tal como lo ha señalado ya, vamos a iniciar en detalle nuestro trabajo de esta versión, la número 7, la séptima. Va a presentar esta temática del seminario la doctora Carmen Gloria Jiménez. Carmen Gloria Jiménez es profesora y psicóloga, máster en didáctica de las ciencias y las matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en didáctica de las ciencias experimentales, candidata a doctora en neurociencias cognitivas y coordinadora además académica de nuestro próximo diplomado internacional en convivencia escolar. Dejo con ustedes entonces a Carmen Gloria Jiménez. Creo que ahora sí se escucha bien, ¿ya? Sí, que me habían silenciado, perdón. Digo buenas tardes para todos los colegas que están conectados en este momento viéndonos online y también para los colegas que van a entrar aquí a entrar a esta discusión, a este análisis conjunto con nosotros. Justamente lo que decía, me sumo a las palabras que decía don Marcelo, ¿no es cierto?, respecto a de que los estudios preliminares y muchas de las conversaciones que estamos teniendo, personas con colegas profesores, personas del área de investigación, muestran que precisamente uno de los aspectos que va a tener algún tipo de influencia o algún tipo de posiblemente secuela es el ámbito de la convivencia escolar y que al regreso, ¿no es cierto?, al aula que los estudiantes van a tener, que también es bastante incierto por ahora, vamos a tener como profesores que realizar
posiblemente adecuaciones en cuanto a los protocolos y programas previos que existían en torno a la convivencia, y también algunos aspectos que tienen que ver con lo que también muestran los estudios, ¿no es cierto?, posibles secuelas que los alumnos van a tener a nivel socioemocional respecto de lo que está pasando en este momento durante la convivencia en sus propios hogares, ¿no es cierto?, esta diferencia en la manera en que se están vinculando con los profesores y con sus pares también, y una serie también de estresores sociales que ciertamente también tienen que ver con secuelas socioeconómicas y medioambientales que esta situación está generando en este momento, y que posiblemente igual va a tener un cierto impacto para el año entrante. Los estudios muestran más o menos que van a ser unos 2 años en general, porque estudios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con catástrofes o crisis, muestran que el impacto posterior a una situación que por lo general además es mucho más acotada que lo que estamos vivenciando ahora, es más o menos de aproximadamente 2 años. Entonces, cuando hablamos de convivencia, no podemos tampoco separarla. El otro día daban, ¿no es cierto?, la OCDE estaba dando algunas estadísticas de una estimación de que van a haber ciertas pérdidas posibles de aprendizaje, ¿no es cierto?, posible también deserción escolar. Se hablaba de un 80 y algo % de, ¿no es cierto?, que iba a verse afectado en cierta medida el aprendizaje. Uno no puede generalizar, y también tenemos que ver de qué se tratarían estos aprendizajes, en qué ámbitos específicos, en qué etapas del desarrollo se produciría quizás el mayor impacto. Hay estudios que también ya muestran algunos caminos relativos a eso, pero evidentemente los aprendizajes además están ciertamente relacionados con la convivencia, es decir, ambos son aspectos que nosotros tratamos como de ordenar de una manera, ¿no es cierto?, y ponerlos dentro de dominios que, por cierto, en ningún caso son disjuntos, y que efectivamente nosotros sabemos, porque también la evidencia lo ha mostrado así durante muchísimos tiempo ya, y los últimos años además, con evidencia, ¿no es cierto?, de estudios, por ejemplo, ecosistémicos, en el sentido de ir al aula a poder hacer observaciones, por ejemplo, usando sensores o electroencefalografía, que las personas nos coordinamos con los otros, sincronizamos estados neurales, sincronizamos estados organísmicos, la manera en que se produce la conectividad funcional, ¿no es cierto?, en nuestro cerebro, y la manera en que se desarrolla en general el organismo está influida por la coexistencia con los otros y por la relación, sobre todo cotidiana. Esto genera, ¿no es cierto?, cambios en la conectividad funcional, cambios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la manera en que interpretamos a los otros, y también eso facilita, obviamente, las condiciones que cada alumno tiene para aprender, es decir, la convivencia social, la convivencia escolar, el desarrollo de lo que hoy día se ha venido a llamar, ¿no es cierto?, esta conectividad funcional que tiene que ver con lo que se llama el cerebro social, la capacidad que tenemos para relacionarnos con los otros, para insertarnos en contextos sociales ahora y a futuro, para tener una comprensión más organísmica de cosas que son normativas, pero que en la coexistencia normal genera un acoplamiento entre las personas en cuanto a inclusive estados bioquímicos. Hoy día sabemos que es esencial, y que los cambios que esta pandemia está produciendo, evidentemente, van a haber muchos estudios a este respecto, pero ya los colegas, y lo digo, por ejemplo, de manera personal, los colegas profesores están reportando cambios en los alumnos también. Entonces, la convivencia es un fenómeno emergente, es un fenómeno dinámico, y digo emergente en el sentido, ¿no es cierto?, de los sistemas autoorganizados. Nosotros tenemos que la escuela es un sistema que produce un acoplamiento estructural con los alumnos y entre todos nosotros. Es decir, la convivencia es de todos y es de cada uno, y cada uno influye no solo en la convivencia en general, sino que en el estado también de las demás personas, y sobre todo en etapas sensibles del desarrollo. Por ejemplo, hoy día sabemos también que la convivencia escolar, el buen ambiente escolar, la definición que hacemos nosotros en nuestro establecimiento de qué se trata la convivencia escolar, también produce, ¿no es cierto?, impacto sobre el desarrollo, sobre las etapas, periodos sensibles. Por ejemplo, en la primera infancia, durante etapas escolares produce impactos diferentes, en la adolescencia también los produce. Hay periodos donde nosotros consolidamos, ¿no es cierto?, cosas como las funciones ejecutivas, que hoy día se sabe que son importantes tanto para la adaptación social como para el aprendizaje en general, todo lo que tiene que ver con autorregulación emocional, aspectos como la flexibilidad y la comprensión normativa. Eso se construye con el otro y se construye en el otro
con mis interacciones y con mis acciones. Entonces, evidentemente hoy día sabemos que dentro de esta situación de lo que está pasando con este cambio que ha determinado la pandemia, que tampoco ha sido igual para todos, en distintos lugares han habido diferentes cambios, ¿no es cierto? Y en el propio Chile o dentro de un propio país también tenemos cambios diferentes. Sabemos que hay condiciones, por ejemplo, de la conectividad digital que influyen en que los alumnos pueden, con facilidad o no, poder tener un símil de la interacción que se tenía antes de la pandemia. Ese es un punto. Sabemos que esta conectividad no es igual para todos. Hay chicos que han tenido grandes problemas de conectividad. Los alumnos, previa a esta pandemia, también tenían, ¿no es cierto?, conexiones entre ellos que eran digitales. Eso tampoco hay que olvidarlo. ¿En qué sentido estas conexiones digitales han continuado o han cambiado? Los profesores también, los profesores más jóvenes a lo mejor tienen en algunos aspectos mayor dominio porque han tenido más oportunidades de generar desde el principio de su carrera interacciones digitales que posiblemente les están facilitando las interacciones en el aula en este momento. Las personas mayores no lo han tenido. También esta poda sensorial, esta poda perceptual que determina que estemos hablando sin poder sentir el calor físico y la distancia del otro, sin poder pararnos y hacer una, ¿no es cierto?, dinámica juntos, sin poder percibir un olor en la sala, que lo digo porque hoy día sabemos que el bulbo olfatorio, la ínsula, la amígdala, las estructuras, ¿no es cierto?, basales del cerebro están involucradas, ¿no es cierto?, en cosas como el apego, por ejemplo, niveles de oxitocina en el aula o catecolamina cuando hay estrés tóxico o cuando alguien está con un cierto descontrol emocional. Esa poda de todas esas posibles variables que era la interacción, ¿no es cierto?, de la convivencia en el aula antes, estamos teniendo diferencias significativas. Y como les decía, el profesorado así también lo dice y obviamente con los alumnos han tenido interacciones diferentes, algunas mejores que otras, y ellos también han sentido que esto les ha influido. Ahora, ¿cuáles van a ser las secuelas de esta situación? ¿Qué es lo que está pasando en los hogares? ¿Qué está pasando intrínsecamente en los jóvenes o en los niños, dependiendo de su etapa del desarrollo, en las condiciones que entraron a esta pandemia, en qué condiciones van a salir, cuál ha sido la trayectoria de la convivencia y de las interacciones en este periodo de pandemia y qué va a dejar eso como resultado, qué va a pasar con los niños neurodiversos, con las personas con ciertas diferencias de tipo de discapacidad o situaciones especiales en su casa. Esto es un aspecto que los profesores están muy preocupados en este momento. Los profesores reportan estar muy preocupados por sus alumnos, por situaciones incluso de convivencia en el hogar, que han tenido ciertas problemáticas, ingreso, ¿no es cierto?, de situaciones de consumo problemático de sustancias, ¿no es cierto?, por pérdida de homeostasis dopaminérgica. La gente necesita aferrarse a algo y está en ciertas situaciones que antes no tenían y que se han generado ahora. Entonces, dentro de este escenario, que es bastante complejo, y lo digo complejo en el sentido de que es multidimensional y estas secuelas van a ser multidimensionales, las preguntas que yo me interesaría a nivel personal, y yo lo comparto con colegas con los que he conversado acerca de este encuentro y que posiblemente están conectados en este momento, son aspectos como esta convivencia que hay ahora en estas condiciones de interacción digital, ¿es posible? Y si es posible, ¿qué cosas tiene que han mantenido los estados previos? Quizás los han mejorado, quizás van a haber secuelas a raíz de esto. ¿Qué cambios en la convivencia al regreso en el aula, ¿no es cierto?, esperamos como profesores o los profesores creen? ¿Cuáles son las expectativas que creen que van a haber como cambios, ¿no es cierto?, en cuanto a la convivencia por lo que se ha estado viviendo en este tiempo durante la pandemia y en aquellos países que ya se ha vuelto. ¿Qué se reporta al respecto? ¿Hay una información que nos pueda servir, poder mirar al futuro aquellos países que todavía tenemos sectores y zonas en cuarentena y que no hemos vuelto de manera nacional, ¿no es cierto?, al aula, como otros países sí lo han hecho? Y finalmente sería interesante también a lo mejor tener conocimiento o que nos pudieran contar respecto de qué protocolos o orientaciones, ¿no es cierto?, creen ustedes que serían recomendables o que ya existen para aplicar, ¿no es cierto?, en el aula, al regreso, ¿no es cierto?, al aula escolar, y que, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de estos cambios que han pasado a raíz de la pandemia respecto a la convivencia escolar, cómo deberían ser estas adaptaciones si es que se necesitara hacerlas y cuáles son las experiencias que a lo mejor nos pueden contar desde otras latitudes.
Muy bien, gracias Carmen Gloria Jiménez. Quiero informar a quienes nos acompañan en las plataformas Zoom y YouTube Live de el registro de la asistencia en la página que vamos a mostrar en pantalla. Allí está entonces la posibilidad de que ustedes puedan recibir sus certificados de participación. Reitero entonces, insisto, ustedes la han visto, ahí está, la tienen precisamente en... Bueno, ahí está nuestra versión, la séptima de los webinars, y voy a reiterar. Para solicitar certificado de asistencia, ustedes solamente tienen que ir a este link. Bueno, la primera ponencia de hoy está a cargo de la profesora Teresita Janssens, profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, certificada en Coaching Estratégico, coordinadora nacional de Formación Integral y Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de Chile. Voy a hacer hincapié, ya que este es digamos, un resumen ejecutivo de 1 hora, 60 minutos de un seminario online, de un webinar. La intervención de cada uno de los expositores debe alcanzar idealmente para enterar 1 hora, 60 minutos, solo 8 minutos de intervención. Luego nuestro rector va a acompañarnos en la moderación y va a transmitir las inquietudes o consultas de ustedes para cada una y uno de ellos. Dejo entonces a Teresita Janssens. Muchas gracias, Carlos. Me robaste 2 minutos, me habían dicho 10. Yo tenía mi cronómetro con 10, voy a tener que restarle 2. Voy a intentarlo, de verdad. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación. La verdad que para mí siempre es un gusto poder compartir con profesores y con profesionales que trabajemos en el ámbito de la educación. Yo soy profesora, trabajé muchos años en colegio como profesora, como directora de colegio, en equipos directivos, entonces la verdad es que me ha tocado un poco estar presente en el mundo educativo desde distintos puntos de vista, lo cual yo creo enriquece un poco la mirada y permite entender que en educación también existen distintos puntos de vista y esos distintos puntos de vista van enriqueciendo las miradas y por lo tanto enriqueciendo las respuestas también que vamos dando a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. Actualmente soy la Coordinadora Nacional de Formación Integral y Convivencia Escolar y como lo dice el nombre, desde la unidad que yo coordino, estamos abordando el desafío de la convivencia escolar. Desafío complejo y fascinante, que imagino que todos compartimos, porque por algo estamos hoy día juntos acá, y que está pasando por un momento bastante complejo, podríamos decirlo de alguna manera. La primera pregunta que nos podría surgir es, ¿será que este año, junto con la suspensión de clases presenciales, también se ha suspendido la convivencia escolar? ¿Será que la convivencia escolar es exclusiva del ámbito de la escuela? ¿Será que la escuela tiene que ver con la construcción física o con las personas que lo forman? Y ahí podríamos profundizar eternamente, pero como tengo solo 8 minutos y me lo dejaron clarísimo, voy a dar yo algunas respuestas. Y la verdad es que desde el Ministerio de Educación creemos que la escuela son las personas que la componen y no el edificio que está construido y, para ser usado como escuela. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido durante este año 2020 es que hemos tenido, dada la situación sanitaria que estamos viviendo a nivel del mundo, no solo a nivel nacional, hemos tenido que trasladar la escuela a un ámbito diferente y totalmente desconocido, que se nos ha presentado como un cambio sustancial y como un desafío enorme. Yo creo que todos los que estamos acá, todos los que trabajamos en educación escolar, en educación superior, en educación técnico-profesional, sabemos y tenemos claridad en términos de que estamos educando para un mundo de cambios, en relación a que nuestros estudiantes que hoy día están en primero básico van a insertarse en el mundo del trabajo en la década del 2030 y lo único que sabemos es que no sabemos cómo va a ser el mundo del 2030. Y por lo tanto, el desafío de formar estudiantes para esos años es más complejo porque de alguna manera pisamos huevos. Bueno, este año 2020
de alguna manera, con este cambio tan radical, nos ha puesto el desafío de adaptarnos a un cambio complejo rápidamente. Y la convivencia escolar no ha estado al margen de eso. La convivencia escolar, como lo dice la Política Nacional de Convivencia Escolar, que actualizamos en el año 2019, es, entre otras cosas, dinámica y permanente. La convivencia escolar no se acaba con las vacaciones de invierno, ni con las vacaciones de verano, no se acaba los fines de semana, ni tampoco se acaba con la suspensión de clases presenciales. La convivencia escolar es permanente. ¿Y por qué? Porque la convivencia escolar son todas las relaciones que se producen a propósito de la escuela. Relaciones entre estudiantes, con profesores, entre profesores, con los padres, con los apoderados y con la comunidad en general. Ustedes que pertenecen a un centro de formación técnica trabajan de manera mucho más evidente todo lo que tiene que ver con la vinculación con el medio. Desafío que en la escuela todavía tenemos bastante pendiente, pero que es fundamental y que es parte de la convivencia de la escuela, sin lugar a dudas. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es cambiar simplemente nuestro espacio físico. Pero al cambiar nuestro espacio físico, nos hemos trasladado en esta ocasión a un espacio virtual. Y eso ha hecho complejo, porque complejo en el fondo abordar el tema de la convivencia escolar, porque no estábamos preparados para ello. Y hemos puesto en juego y hemos puesto un gran desafío para nuestros profesores que han tenido que abordar este tema con una enorme creatividad, con un sentido de propósito muy grande. Hemos logrado, hemos podido ver iniciativas riquísimas y enriquecedoras en muchísimos colegios. Tenemos muchas escuelas rurales, por ejemplo, a nivel nacional, que incluso no tienen conectividad, y hemos visto cómo profesores encargados de estas escuelas han visitado a sus niños en sus familias, con la distancia social que nos exige la autoridad sanitaria para poder prevenir los contagios, y a través de estas visitas a cada una de las familias han podido relacionarse con sus estudiantes, con sus familias, y eso es convivencia, y la convivencia nos permite enseñar a convivir. No podemos olvidar que aunque parezca evidente, no lo es. A convivir se aprende conviviendo. La única manera de enseñarle a convivir a nuestros estudiantes es conviviendo. Y por lo tanto, en este nuevo modo de convivir que tenemos hoy día, es relevante que también establezcamos como escuela ciertas reglas o ciertos acuerdos en la convivencia. La Política Nacional de Convivencia Escolar 2019, actualizada el año pasado, tenía varios aspectos centrales. Quisiera destacar dos. Uno es que plantea que la convivencia es formativa, es decir, que a convivir se aprende y por lo tanto hay que enseñar a convivir. Si no enseñamos a convivir, nuestros estudiantes van a aprender a convivir igual, porque como a convivir se aprende conviviendo y la convivencia es natural, es parte esencial de nuestro ser humano y nuestro cerebro también es social, como nos decían hace poco, si nosotros no intencionamos cierto tipo o estilo de convivencia, nuestros estudiantes van a aprender igual a convivir. Y por lo tanto, la convivencia tiene un carácter formativo. Y en esa misma línea es que luego de trabajar con gran cantidad de escuelas, docentes, apoderados, estudiantes, etcétera, levantamos 4 modos de convivir que debiéramos fomentar en las escuelas, y que son el respeto y el buen trato, la inclusión, la participación y la colaboración, y la resolución dialógica de los conflictos. Todas las escuelas en Chile debieran promover de alguna u otra forma estos 4 modos de convivir que propone la Política Nacional de Convivencia Escolar. Y el actual contexto de pandemia no nos impide hacerlo. La gran mayoría de nuestros estudiantes están teniendo un contacto virtual con sus escuelas. Son muy pocos los estudiantes y las escuelas que han quedado absolutamente desfasadas de esto o limitadas en ese sentido. Y esas escuelas que no han contado con la conectividad necesaria para poder hacerlo, pues hemos buscado desde el Ministerio otras fórmulas para poder llegar presencialmente. No de la fórmula conocida normalmente, pero sí, como por ejemplo, con el ejemplo que les di hace un momentito de esta profesora encargada que visita a sus estudiantes, les lleva el material que ha llegado desde el Ministerio de Educación, les pregunta cómo está. Es muy importante entender que
esta situación de pandemia va a traer una serie de consecuencias que son difíciles de medir cuando todavía no volvemos, cuando todavía no nos encontramos de vuelta o no hemos retornado a las clases presenciales, pero que sin lugar a dudas no solo tienen que ver con los aprendizajes académicos de nuestros estudiantes, que sí son muy importantes, sino que también tienen que ver con una serie de necesidades socioafectivas que se van a ir generando. Hay una necesidad enorme de contención socioemocional. Nosotros los adultos incluso nos hemos podido dar cuenta cómo esto ha ido generando una especie de revolución de emociones en nosotros, más aún en los niños. Y para los profesores ha sido un desafío enorme poder abordar estas complejidades desde las telecomunicaciones, digamos. Y por lo tanto, al retorno, cuando volvamos a la escuela, sin lugar a dudas que lo primero que vamos a tener que hacer en el ámbito de la convivencia escolar es lograr establecer nuevamente los vínculos físicos cercanos con nuestros estudiantes y poder contenerlos emocionalmente como corresponde, poder levantar el estado de situación de nuestros estudiantes cuando lleguen de vuelta a la escuela. En esa misma línea es que desde el Ministerio de Educación estamos trabajando en dos ámbitos. Por una parte, en un diagnóstico socioemocional, que es más bien un diagnóstico situacional que se está trabajando desde la Agencia de la Educación y que va a estar a disposición de todas las escuelas cuando vuelvan. Y por otro lado, desde el Ministerio de Educación, también estamos trabajando una serie de orientaciones, planificaciones y recomendaciones prácticas de actividades, etcétera, para poder trabajar en contención socioemocional con nuestros estudiantes. Todo ello pensando que sin lugar a duda esto va a ser un aspecto que se va a ver muy afectado durante todo este tiempo de confinamiento. Para terminar, me gustaría contarles que, como ustedes bien saben y deben haber escuchado en más de alguna oportunidad, hemos escuchado que toda crisis es una oportunidad. Efectivamente, toda crisis es una oportunidad. Pero a mí me gustaría, siendo quizás un poco menos optimista, invitarlos a hacer un esfuerzo adicional para que de verdad este trabajo o esta conciencia que tenemos hoy día en términos de la importancia de relevar el aprendizaje socioemocional se quede en la escuela. Todo lo que llega no llega para quedarse. Quisiéramos que en este aspecto sí hubiera llegado para quedarse, pero de verdad creemos, y creo en lo personal, que tenemos que hacer un esfuerzo adicional y que tenemos que intencionar que esto sí se quede. El aprendizaje socioemocional en la línea de la formación integral de nuestros estudiantes para poder educar a jóvenes que el día de mañana sean adultos con un propósito y un proyecto de vida capaces de aportar al país en el cual les toque vivir, esperemos sea el nuestro, requiere de un trabajo y de una intencionalidad importante. Y si bien es cierto, este contexto nos ha permitido relevarlo, creo que no nos asegura el mantenerlo en el tiempo. Entonces, la invitación es a ser lo más creativos posibles, a innovar en la medida de nuestras posibilidades. Los profesores tenemos capacidad de adaptarnos a los desafíos que la vida nos pone. Los profesores hemos demostrado durante este periodo, primero, lo esencial de nuestra labor. Creo que también, si buscamos el lado positivo de lo que ha pasado, se ha relevado el rol del profesor a nivel de la opinión pública de una manera brutal, cosa que a mí me alegra muchísimo, pero también se nos ha puesto a prueba y en ese sentido creo que tenemos que innovar, tenemos todavía mucho camino por recorrer y muchos desafíos que abordar. Nuestros estudiantes nos esperan y como les dije cuando partí esta pequeñísima presentación que se pasó de los 8 minutos, pero no mucho, que estoy terminando, la convivencia escolar no se detiene nunca, ni siquiera por una pandemia. Muchas gracias, Teresita. Sí, gracias por el tiempo. Si no hubiese encantado que hubiese sido, ojalá, 20, 30 minutos, porque el tema es bastante extenso e interesante. Y concuerdo mucho con tu comentario con respecto a la innovación, un poco lo que yo hacía mención al inicio. Tenemos que hacernos las nuevas preguntas y qué preguntas nos hacemos para ir buscando creativamente
formas Totalmente. de ir conviviendo en este, no sé si la nueva realidad, como decimos, pero en este andar. Tengo un par de preguntas para ti, Teresita, y aprovecho de agradecerte también que el Ministerio de Educación esté presente a través de ti en nuestra actividad. No ha sido la primera vez que el Ministerio de Educación ha estado presente en una de nuestras actividades, así que eso nos gusta mucho y estamos muy contentos por ello. Tengo una pregunta de Isabel Rojo a Teresita. Con respecto al manual de convivencia escolar, ¿se recomienda hacer anexos provisorios que establezcan algunas directrices de lo que se espera de la comunidad educativa mientras estamos en pandemia? ¿Cómo se llama, Beatriz? Isabel Rojo. Perdón, Isabel. Mira, Isabel, la verdad que no tenemos una recomendación al respecto. Yo te puedo dar una opinión personal. Me imagino que eres encargada de convivencia escolar y por eso haces esa pregunta. Yo creo que no es necesario, honestamente. Yo creo que se puede adaptar el manual de convivencia escolar tal cual está, salvo que por alguna circunstancia particular de tu escuela tú creas que es necesario hacerlo. Hoy día la gran mayoría de los manuales de los manuales tienen algún apartado de convivencia digital y por lo tanto debieran existir ciertas orientaciones al respecto. Es más, la gran mayoría de las escuelas tienen protocolos en ese sentido. Si no, creo que puede ser una buena oportunidad para hacerlo porque sin duda, por lo menos durante mucho tiempo, lo más probable es que vayamos a seguir con un sistema mixto. El retorno a clases no está pensado para que sea un retorno absoluto y vuelvan todos los estudiantes al mismo tiempo. Obviamente que no, que va a ser un retorno gradual y que vamos a tener que tener un sistema mixto y por lo tanto en ese sentido creo que nunca está de más, digamos. Pero volver a hacer un manual o volver a hacer un plan, la verdad que no me parece necesario. Pero no hay una orientación oficial desde el ministerio, queda libertad de cada uno de los establecimientos. Muchas Respecto gracias. a tu comentario, Marcelo, decirte que para mí es un honor estar hoy día acá, además yo tengo una especial debilidad por la educación técnica profesional, así que no. Qué bueno, mejor todavía, así que probablemente la invitemos más seguido. ¿Sí? Feliz pues. Fantástico. Muchas gracias por esa completa respuesta. Y tengo otra pregunta de don Juan Aranda. Dice, ¿es posible una política nacional que incorpore los medios masivos de comunicación como la televisión a la educación escolar y en particular al aprender esa convivencia que debemos intencionar, como tú decías? Mire, es lo que todos quisiéramos, Juan, te ubico. La verdad que dentro de las oportunidades que se nos han dado a propósito de esta situación de pandemia, está justamente, por ejemplo, el pensar en un canal de televisión nacional, que es lo que ha ocurrido con el TV Chile Educa, me tupí con el nombre ahora, que de alguna manera nos ha permitido llegar a través de un canal de televisión masivo a una enorme cantidad de niños. No tengo la cifra exacta de la cantidad de niños que ven ese canal de televisión, pero la verdad que son cifras impresionantes. Ahora, en términos de la convivencia escolar, lo que sí nosotros hemos querido hacer desde el Ministerio de Educación es que el material que hemos ido subiendo cuente todo en forma transversal con estos 4 modos de convivir que yo te planteaba. Vamos a sacar, por ejemplo, de aquí a unas 2 semanas más, yo calculo que dentro de los primeros 15 días de octubre ya debieran estar al aire. Estamos en este minuto trabajando en los últimos detalles que tienen que ver con la lengua de señas, unas cápsulas para niños de entre 3, 4 años y 7, 8, que tienen que ver con el abordaje de emociones. Son unas cápsulas preciosas, son 4 amigos que son unos animalitos muy bonitos, que hacen un Zoom, se supone, y que conversan de distintas cosas. Y estos 4 amigos van hablando de cosas que les pasan durante esta pandemia. Y es una simpatía, y a lo largo de estas 10 cápsulas van abordando cosas más generales, como qué es el coronavirus, cómo supieron que existía, etcétera, cuáles son las medidas de higiene que hay que tomar, y también por qué han sentido miedo, qué hacen cuando están asustados, o por qué les pasan estas cosas, en fin. Y en todas esas cápsulas hemos tratado de que efectivamente quede en evidencia de la mejor manera posible que
que los modos de convivir que promovemos desde o como política pública, como política de Estado, son un modo de convivir respetuoso, dialogante, inclusivo y colaborativo. Yo creo que es súper importante que nos pongamos de acuerdo y que de verdad, a través de todos los insumos que nosotros hagamos llegar a la escuela, a nuestros estudiantes y hoy más que nunca a las familias, porque hoy día estamos llegando al living de la casa de nuestros niños, digamos, más que nunca, demos un mensaje súper potente y armónico de lo que de verdad nosotros creemos que es una educación de calidad. Y de verdad creemos que la formación integral para nuestros estudiantes debe ser en la línea de estos 4 modos de convivir que les van a permitir el día de mañana también ser actores proactivos en el mundo que les toque vivir. Cuando yo pienso, es una opinión bien personal, pero lo voy a decir igual, cuando yo pienso en la crisis social del año pasado, yo siento que es responsabilidad nuestra. La crisis social del año pasado es en parte importante responsabilidad de los educadores, que no hemos sabido enseñarle a nuestros estudiantes, ya que ya jóvenes, ya a estas alturas, que uno puede decir lo que piensa con respeto, a través del diálogo, y eso no lo hemos sabido hacer, pero yo creo que estamos a tiempo de hacerlo, y ese es el gran desafío que tenemos. Y para eso tenemos que abordar desde todos los canales que tenemos como Estado, en las mismas políticas, digamos, en la misma línea. No sé si respondo tu pregunta, Juan. Perfectamente y ampliamente. Muchas gracias, Teresita. Qué bueno, Juan. Más cerca lo pensaba. Muchas gracias, Teresita. Muchas gracias por tu presentación y por tu motivación. Así que, Carlos. Sí, gracias, rector. A ver, ¿me veo, no? ¿Estoy? ¿Sí? ¿Me estoy escuchando? Muy bien. A ver, y muy importante porque tenemos que hacer algo. Aparentemente un pequeño, leve desperfecto, esperamos así, y va a aparecer en pantalla, que bueno, ahí está entonces el sólido equipo que está detrás de cada uno de estos webinars, y el link xacademy.com/certificados, eso, barra. De manera entonces que para que conste la participación y asistencia a esta 7ª versión de nuestros webinars, pueden accesar a través de este link, ¿no es verdad?, para poder conseguir entonces el certificado. A ver, tengo una larga lista de quienes hoy día están en este momento con nosotros. Agradecer a Teresita Jansen, rector, lo mismo. Y déjenme contarles que voy a, si ustedes me permiten, porque la lista es larga, quiero ser honesto. A ver, es muy larga en realidad. Dicho sea de paso, hay 405 personas conectadas de distintos puntos del orbe. Así que lo agradecemos inmediatamente a través, por cierto, de las plataformas Zoom y YouTube Live para todo Chile, Latinoamérica y el mundo. Pero vamos saludando. Estas son las instituciones. Escuela D136, Antofagasta, Chile. Colegio Madre de la Divina Providencia, Santiago, Chile. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Perú. Colegio Santa Cruz, Temuco, Chile. Universidad de la Frontera, obviamente, Temuco, Chile. CFT Estatal La Serena, de nuestro país. Escuela Nicolás Pérez Cárdenas, Coyipulli. Escuela Tomás Alva Edison, también de Coyipulli. Ahí específicamente el saludo. Educación especial en el Estado de México, nuestro especial saludo. Iberoamérica, Salamanca, Guanajuato, México. CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, IP y CFT Los Lagos, San Fernando, Colegio Cima, Coinco, Chile. Además, Escuela Villa Huequén. ¿Mencioné el CFT Lota Arauco? Creo que no, pero allí está. Escuela Villa Huequén, Escuela Las Canteras Copiapó, Chile, Escuela Domingo Urrutia desde San Carlos, Ñuble, Chile, Colegio Constitución, Región del Maule, Universidad Tecnológica de Querétaro, UTEC Querétaro, Liceo Valle de Utah, San Bernardo, también de Chile, Liceo Francisco Antonio Encina Armané. Yo les anuncié que la lista
era larga y ahora vamos entonces con los países con quienes nos están acompañando. Desde Veracruz, México, Puebla, México, Telolapán, Guerrero, México, Mérida, Yucatán, México, Oaxaca, también de México, Guayaquil, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Lima, Perú, Huancayo, Perú, República Dominicana, Caracas, Venezuela, Villanueva, Guatemala. Creo que me estoy tomando definitivamente, rector, más tiempo del que corresponde. Estoy ya casi al nivel y lo agradezco de uno de nuestros expositores. Creo que hoy en los 6 minutos, y son 8 solamente. Resistencia Chaco, Argentina, Santiago del Estero, Argentina, La Rioja, Catamarca, Rosario, Catamarca Capital, Santa Fe, Neuquén, Bolivia, Mocoa, Putumayo, Colombia, Paraguay, Rivera, Uruguay, suman y siguen. Desde nuestro país, Antofagasta, Temuco, Lautaro, Arica, Lebu, Villarrica, Rengo, Punta Arenas, Valparaíso, Viña del Mar, San Fernando, Chillán, Ovalle, Rancagua, Quilpué, Castro, Angol, Nogales, Pichilemu, Los Sauces. Para que no se inquieten, va a ser, en definitiva, la única lectura de ranking para todos los efectos. Habitualmente hacemos 2 para ya no restar más tiempo a lo verdaderamente importante. Los saludos lo son, pero las ponencias aún mucho más. Estamos transmitiendo entonces para las plataformas Zoom y YouTube Live y con el patrocinio de Fundación Dianova Chile, auspicio de Full College, tecnología y asesoramiento para colegios. En nuestra audiencia entonces le deseamos ahí más de 400 asistentes y lo agradecemos. Nuestro siguiente invitado es el profesor Francisco Córdoba, licenciado y candidato a doctor en psicología, profesor de educación secundaria, orientador escolar, consejero de educación de la Junta de Andalucía, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Córdoba, España. Bueno, lamento anunciar una vez más que son 8 los minutos y tengo la misión de recordarlo. Francisco Córdoba, bienvenido, adelante. Bien, buenas noches a todos y a todas desde España. Muchísimas gracias a los asistentes y muchísimas gracias a la organización por invitarme a este evento. Mi principal deseo esta noche es que todos y todas pues, os encontréis bien de salud. En la presentación ha habido algún cambio o algún error, me imagino, por la traducción. El consejero de Educación es una figura política en España y en este caso en Andalucía. Me imagino que será una traducción de orientador. Yo soy orientador escolar de la Junta de Andalucía y soy doctor en Psicología Aplicada y profesor asociado a la Universidad de Córdoba. Voy a compartir la pantalla. Bien, el equipo de investigación del que formo parte cuenta ya con una larga trayectoria de colaboración con Chile, en concreto con la Universidad de Concepción y con su actual rector de la Facultad de Educación, el profesor Óscar Nail. Tenemos una trayectoria de más de 10 años con convenios de colaboración, proyectos conjuntos y más recientemente hemos iniciado también colaboración con la Universidad de la Frontera y en concreto con la profesora Mónica Bravo y su equipo de investigación. Espero que la invitación a este seminario pues, suponga igualmente un nuevo vínculo con Chile. He tenido la oportunidad de viajar allí en 2 ocasiones y la verdad es que he quedado encantado siempre con el recibimiento y la acogida que hemos tenido en Chile. Como digo, compartimos y seguimos compartiendo convenios de colaboración, proyectos y publicaciones. Mi objetivo esta noche es el de clarificar o dejar constancia de cuál es el tratamiento que se hace de la convivencia escolar actualmente en España, presentarles el modelo Construir la Convivencia y cómo este modelo puede dar respuesta a las necesidades que están surgiendo con la actual pandemia y luego plantearles pues, las estrategias que desde la administración educativa se han llevado a cabo para conseguir que los centros educativos construyan convivencia.
El concepto de convivencia escolar ha sufrido una notable evolución en los últimos 20 años y actualmente se entiende como algo que es necesario en los centros educativos, es decir, es inseparable del proceso de enseñanza-aprendizaje. En concreto, desde los años 2000, desde el curso 2007-2008, la mayoría de los centros educativos tienen que desarrollar planes de convivencia dentro de sus propios planes de centro, y se hace extensible también el uso de protocolos anti-acoso escolar y anti-ciberacoso y en términos generales contrarios a la violencia. Es un término que es multidimensional, por lo que ya han comentado algunos de los panelistas. Al hablar de convivencia escolar deja de ceñirse a hablar de las relaciones entre los chicos y las chicas o de las malas relaciones en este caso, y se aleja el concepto de convivencia se aleja del significado de la cero violencia, ¿no? Se entiende como multidimensional porque engloba las relaciones de todos los agentes de la comunidad educativa. Es un concepto que es poliédrico, es decir, tiene distintas miradas, entra en juego la subjetividad, por lo tanto hay distintos planteamientos y entran en juego emociones, sentimientos y valores. No hay una única mirada ante las situaciones. Y luego, algo que ya se ha repetido también, estamos ante un elemento que es complejo y que es dinámico, valga la situación en la que nos encontramos, en la que nos hallamos ahora mismo, y por lo tanto requiere de una reformulación continuada. A este concepto de una convivencia más de tipo tradicional, cara a cara, se ha sumado pues, la incursión del uso de las nuevas tecnologías en la sociedad y en la escuela, y por tanto también las dificultades que vienen asociadas a ese mal uso, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el ciberacoso o el ciberbullying. Para dar respuesta a este tratamiento, a este planteamiento de la convivencia escolar, desde finales de los años 90, el equipo de investigación que lidera Rosario Ortega trabaja continuamente en el desarrollo de un modelo, el modelo Construir la Convivencia. Se trata de un modelo global que tiene un enfoque eminentemente preventivo, por todo lo que ya también hemos comentado, y que se adapta a las necesidades y a la realidad de cada centro educativo. Este modelo se fundamenta en los 3 niveles básicos de prevención, la prevención primaria, la secundaria y la terciaria, y lo mostramos en esta pirámide invertida, puesto que entendemos que la base de la pirámide tiene que ser siempre todo lo que nosotros podemos hacer antes de que surjan las dificultades. De ahí ese planteamiento de tipo más preventivo. En la base de la pirámide entendemos la investigación y la práctica nos han dado como resultado que hay como 3 líneas estratégicas que todo centro educativo debería desarrollar. Una línea vinculada directamente con el desarrollo de la competencia social, emocional y moral. Es decir, desde el centro educativo se han de capacitar a docentes, familias, a alumnado, en ese cociente emocional que les permite pues, tener unas relaciones sanas, adecuadas, ser respetuosos y ser capaces de resolver conflictos de manera pacífica. En un segundo nivel, una segunda línea estratégica de este primer nivel preventivo, de prevención primaria, sería el uso de metodologías, el que llamamos uso de metodologías cooperativas o alternativas. El objetivo de esta línea estratégica es la inclusión de la educación para la convivencia en las propias materias, en el propio currículum. Y la tercera línea, que la denominamos gestión democrática de la disciplina, tiene que ver con todo lo referente a la gestión de las normas. Gestión de las normas y participación de los diferentes agentes en el centro educativo. En un segundo nivel, en la mitad de la pirámide, situamos la prevención secundaria, es decir, tenemos que ser conscientes de que en cualquier comunidad donde existen relaciones interpersonales pueden y van a surgir conflictos,
Por lo tanto, los centros educativos tienen que desarrollar estrategias para la resolución pacífica de los conflictos. Las dos estrategias que están dando mejores resultados igualmente en la práctica y desde el punto de vista de la investigación es la puesta en marcha de programas de ayuda entre iguales y de programas de mediación en conflictos. En los centros educativos que ya están más avanzados en el desarrollo de la convivencia, estos programas han evolucionado a programas de ciberayudantes, de ciberayuda entre iguales. Por último, no debemos obviar que van a surgir situaciones de violencia. Entre ellas son de destacar las situaciones de acoso y de ciberacoso. Por tanto, es imprescindible que los centros educativos cuenten con protocolos claros de actuación ante casos de acoso escolar y ciberacoso. Y ya no nos referimos aquí con acciones de tipo preventivo, sino cuando yo tengo la sospecha en el centro de que puede existir una situación de acoso, ¿qué tengo que hacer? En la medida en que el trabajo en la base de la pirámide y esta estructura se mantenga, seguramente, y de ahí el uso de la pirámide invertida, en la medida en que trabajemos más la prevención primaria y la secundaria, vamos a tener que intervenir en menor medida en la parte de intervención. Bien, y actualmente en una situación de pandemia como en la que nos encontramos, ¿no? ¿Qué dos hipótesis de trabajo estamos manejando con respecto al modelo? Y digo estamos manejando porque nos encontramos aún inmersos y aún estamos investigando e incluso recogiendo datos en algunos de los proyectos y de las investigaciones que estamos llevando a cabo. La primera hipótesis tiene que ver con que, atendiendo a los resultados anteriores de investigación, aquellos centros educativos que sustentan la construcción de la convivencia en un modelo global, en un modelo acumulativo, porque este modelo es acumulativo, se van acumulando las líneas estratégicas en el tiempo, seguramente va a ser un planteamiento mejor de las relaciones que aquellos centros educativos que usen estrategias de tipo aislado. Además, esto se apoya en que desde la administración educativa, las dos de las solicitudes principales que se está haciendo a los centros en esta situación tienen que ver, una, con el asesoramiento socioemocional a la comunidad educativa, es decir, directamente vinculado con la línea estratégica de desarrollo de la competencia social, emocional y moral, y otra muy directamente vinculada a todo lo referente a la gestión de la disciplina. En este momento de pandemia, en la vuelta al cole, se ha puesto de manifiesto mucho la importancia de las normas y de la participación y de la comunicación en la gestión de normas. Por lo cual, dos líneas estratégicas que se trabajan o que se deberían haber fomentado si seguimos este modelo. Y luego una segunda hipótesis tiene que ver con que hay un mayor uso de las nuevas tecnologías, con lo cual este mayor uso de las nuevas tecnologías seguramente va a generar un incremento de situaciones de ciberacoso. Es por ello que aquellos centros, de nuevo, que hayan generado con anterioridad o que hayan proyectado equipos de ayudantes entre iguales y en este caso más avanzados ciberayudantes, van a tener más posibilidad de detectar previamente estas situaciones y lógicamente los centros educativos van a tener que estar preparados con protocolos muy claros de intervención en casos de ciberacoso. Para ir terminando, me gustaría resaltar qué estrategias ha puesto en marcha la administración, en este caso la administración andaluza, para conseguir esa construcción de la convivencia, ¿no? Una de ellas es la creación de redes escuela-espacio de paz. O sea, son redes que se van sumando a distintas estrategias comunes y que se intercambian experiencias. No solo se ha quedado en eso, sino que se reconoce a centros promotores en convivencia positiva y existe un reconocimiento en un ranking e incluso un reconocimiento económico a las líneas estratégicas que se proyectan y que se desarrollan y se constata que se han desarrollado. Se ponen en marcha proyectos de innovación, premios, formación específica en centros, la cual hemos visto que da muy buen resultado,
porque son ya demandas específicas de los centros en el contexto de centro. Y luego, muy reciente, la última de las estrategias es la puesta en marcha de convenios de colaboración de la universidad-centros educativos. Esto permite tener en contacto a equipos de investigación, como es el nuestro, junto con centros educativos, y hay un beneficio mutuo en esa gestión. Como digo, voy terminando, les dejo la presentación para aquellos que estén interesados. Ahí resalto algunos de los proyectos de investigación en los que nos encontramos sumidos actualmente, uno vinculado a la mejora continua del modelo, otro vinculado a los riesgos y las oportunidades, las competencias emocionales expresadas en la red, es decir, las hipótesis y las líneas de trabajo que hemos comentado. Y luego acabamos de terminar el diseño de un programa para la Fundación del Fútbol Club Barcelona, consistente en un programa anti-bullying desde primero a sexto de primaria, incluido en la asignatura de educación física, y esto ha generado una línea de investigación que en este caso coordina el profesor Juan de Dios Benítez, y que nos ha generado un libro que está a punto de publicarse, se ha retrasado por la situación en Madrid, Educación Física y Convivencia, y algunas publicaciones recientes en la línea estratégica en la que queremos que la convivencia también entre directamente a las áreas curriculares. Sin más, les dejo algunos de nuestras publicaciones y les doy las gracias por su atención y por la asistencia esta noche. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu presentación. Ahí si nos podemos ver las caras, como dicen. Muchas gracias, Francisco, y agradecerte porque allá donde estás tú son ya casi cerca de la medianoche, así que hay un esfuerzo también. Y con tu presentación también nos damos cuenta, una evidencia, que los problemas son bastante transversales a nivel mundial, lo que estamos viviendo, o sea, y qué bueno poder compartirlo, y qué bueno que pudimos generar este espacio, ¿no es cierto?, para que se pueda exponer. Tengo un par de preguntas para ti que se han resumido. Tú hiciste mención dentro de tu presentación en varias ocasiones el tema del ciberbullying, que es un tema que es muy recurrente, más aún en el contexto que hoy día estamos viviendo. Cristina Guayquiche pregunta algo en el mismo sentido. Dice, en los tiempos de pandemia que estamos viviendo, ¿cómo podemos abordar la exposición de nuestros estudiantes a las redes sociales si estamos trabajando de manera virtual? Y lo complemento con también una pregunta que había por ahí que tenía relación también con el aumento del ciberbullying, porque prácticamente la mayoría de las clases, o todas las clases, son a través de Internet. ¿Cuál crees tú que sería la manera de trabajar eso de manera metódica? Bien, pues yo pienso que habría o que tendríamos que diferenciar dos cosas en este sentido. Lo que podríamos haber hecho antes de esta situación de pandemia, es decir, y en eso que podríamos haber hecho, pues se incluye todo lo referente a la inclusión en el marco de tutorías, de acciones, de tutorías con el alumnado, en el marco de las actuaciones en los centros educativos, de formación en el uso adecuado de las nuevas tecnologías y en los riesgos que supone. Eso lo podríamos haber planificado. Hay numerosos programas ya desarrollados. Por ejemplo, uno de los de nuestro equipo de investigación, el programa Conred, se está implementando de manera... se inició a implementar antes de la pandemia en los centros de la comunidad autónoma andaluza, y entonces en ese sentido hay materiales ya desarrollados que nosotros podemos implementar. Y otra cosa es las situaciones con las que nos estamos encontrando en la realidad de la pandemia. Sí, y eso son situaciones muchas veces totalmente nuevas. Es decir, entonces ahora mismo hay puestas en marcha numerosas investigaciones para ver cómo atajamos esta realidad que nos ha venido totalmente de golpe.
Por lo tanto, tengo respuesta a todo lo que podíamos haber hecho previamente, y ahí sí que hay materiales y podemos trabajar, y ahora hay que ver qué nuevas dificultades nos están surgiendo y cómo debemos abordarlas. En ese momento estamos. Perfecto, Francisco. Muchas gracias. No sé, en la zona que tú estás en España, no sé si algunos colegios o escuelas ya han vuelto o han tenido que retroceder, ¿no es cierto? Porque de alguna forma España ha ido avanzando. Sí, bueno, nosotros terminamos el curso confinados por completo porque en marzo nos confinamos, con lo cual todo el tercer trimestre fue de confinamiento, y en este caso Andalucía pues, ha optado por una modalidad presencial en el caso de infantil y primaria y semipresencial en el caso de la secundaria. Entonces ahora estamos viendo los efectos de esa incorporación. Realmente la incorporación fue el día 10 de septiembre y ahora mismo estamos valorando esa vuelta. Digo, nosotros nos situamos en el mapa al sur y es la opción que ha tomado en este caso el gobierno andaluz. Francisco, y en esa misma línea, la pregunta que hacía Kirsi María, era respecto a si aún no se regresa a la escuela, ¿cuáles estrategias es la que recomiendas para ir fomentando esa sana convivencia y de qué manera se puede iniciar desde la familia? Pues me remito a las estrategias que han llevado a cabo, por ejemplo, centros que están vinculados al equipo de investigación y al desarrollo del modelo. Cuando estos centros educativos fueron confinados, los docentes que estaban trabajando en la línea de investigación que seguían con el equipo, a la vez que se interconectaban con el alumnado, lógicamente dependiendo de la etapa educativa, a la vez que hacían llegar a las familias actividades vinculadas a lo puramente curricular, hacían llegar a las familias actividades y opciones para el desarrollo social y emocional. Sí, hacían como una especie de continuidad de lo que se estaba llevando a cabo en el centro. Entonces esto permitía pues esa vinculación con el centro educativo, esa vinculación social, emocional, y al fin y al cabo es una continuidad. Sí que entiendo que habrá habido más dificultades con aquellos centros educativos, aquellos docentes que no trabajaran nada relacionado a la parte al ámbito de la convivencia o a la parte social y emocional. Lógicamente, la relación seguirá siendo puramente curricular. Perfecto. Súper interesante, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Recordar que al final nos falta un expositor más. Vamos a tener un minuto para redondear alguna idea, ¿no es cierto? Así que nos vemos en un ratito más. Así que, Carlos, dejo con la presentación. Muy bien, rector. Vamos a continuar precisamente y avanzar, no más rápidamente, pero estamos tratando de acomodarnos a este resumen ejecutivo de webinar de 1 hora. Creo que nos vamos a pasar al menos algunos minutos. Y para cerrar las ponencias, voy a dejar con ustedes a la doctora Nilia Viscardi, licenciada magíster y doctora en sociología, miembro del Consejo Directivo del Programa Central de Promoción de Convivencia de Uruguay, docente del Instituto de Educación del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de Uruguay. Entonces, dejo con ustedes a Nilia. Adelante, por favor. Buenas noches. Quiero en primera instancia agradecer a los organizadores por esta invitación, a los asistentes y asimismo a todos los colegas que se encuentran aquí presentes. También, tal como lo había aclarado cuando recibí con gusto esta invitación, recordar que ha finalizado hace un tiempo mi participación en el programa de convivencia escolar, o sea que hablaré en calidad de docente e investigadora del Instituto de Educación de la Universidad de la República en Uruguay, pero no
formo parte del programa de convivencia. Estas cuestiones son, seguimos en diálogo, hemos trabajado y trabajamos en convenio, hay una colaboración, pero no soy la responsable actual de ese programa, que, bueno, contó con mucho tiempo y con mucho desarrollo. En función, sí, de esta colaboración y de este trabajo en convivencia que se hace hoy a partir de investigación y acción y a la luz de la lectura e interpretación de un largo trayecto de trabajo que lleva más de 15 años de investigación-acción en colaboración con la ANEP y desde la universidad, hay algunas cuestiones que me parece esencial decir antes de comenzar. La primera de ellas es si podemos hablar de convivencia escolar con independencia de una reflexión respecto de los derechos y qué significa promover un programa de convivencia escolar. En primer lugar, hay una cuestión que orienta cualquier programa de convivencia contemporáneo, y esto tiene que ver con la promoción de una cultura de derechos. Y en América Latina se trata muchas veces de promover derechos de aquellos niños y adolescentes que muchas veces ellos mismos no tienen acceso a todos sus derechos, a vivienda, a alimentación y a educación. Es así que el programa de convivencia escolar, los programas de convivencia escolar en Uruguay, han, por un lado, trabajado la convivencia de aquellos que se encuentran integrados, protegidos, y también trabajado la convivencia de aquellos que tienen cierta inequidad, ciertas carencias en lo que refiere a múltiples planos que son fundamentales en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Así que es también en el marco de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos que en Uruguay hoy se piensa y traduce la convivencia escolar en un marco de promoción de todos los derechos. Por otra parte, un programa de convivencia escolar no es un programa de seguridad escolar ni un programa de seguridad ciudadana, que es otra de las confusiones que ha tenido lugar. ¿Por qué? Porque eventualmente los centros educativos pueden tener problemas de seguridad vinculados a la propiedad, vinculados a acciones puntuales, pero no son un campo de batalla de la seguridad, no son el objeto de una política de control social. Y esto allana mucho el camino cuando entendemos que trabajar la convivencia significa trabajar estar juntos. Eso no quiere decir que en algún caso la institución no tenga, como toda institución, aquello que hoy se nombró, reglas de vida, un sistema de normas. Estar juntos depende también de la comprensión de las reglas que nos damos, y toda institución educativa depende fuertemente de reglas de convivencia porque allí habitan muchas personas que necesitan horario, entendimiento, una disciplina escolar. Pero esto era lo propio de la escuela de la modernidad, el disciplinamiento de sus ciudadanos. Y este paradigma, digamos, está siendo superado por el trabajo en convivencia, que significa, una vez que estamos juntos en esta institución, ciertamente en parte disciplinar, cómo estamos juntos promoviendo los derechos de aquellos que tienen diferentes niveles de realización de sus derechos. Se instala aquí una complejidad. No podemos tener una receta única para la convivencia escolar. Tenemos que atender a la multiplicidad de edades, de contextos y de realidades. Y en este sentido, entonces, tenemos en Uruguay protocolos de convivencia escolar que dan algunas respuestas, algunas reglas, algunas orientaciones que son importantes para los docentes, que son importantes para los directores, pero trabajar en convivencia ha significado que cada centro educativo pueda tener dentro de su realidad local, cultural, social, en el campo, en las grandes aglomeraciones de la ciudad, de acuerdo a los niveles de edad, de acuerdo a su programa pedagógico. No es lo mismo una escuela técnica orientada a la formación en el trabajo que una escuela general de enseñanza media superior. De acuerdo a las tensiones de esos niños, es fundamental que exista en cada centro educativo un
plan de convivencia acorde a esa realidad. Para dividir el tiempo, digamos, podemos profundizar, hay protocolos, pero no hay recetas que puedan replicarse en todos los casos y para cada centro educativo. Depende de los directores, depende de los docentes, depende del conocimiento único que cada conjunto, cada equipo docente tenga de ese lugar, de esos estudiantes, y depende del tiempo. Un proyecto de convivencia escolar no lleva menos de 3 o 4 años. Muchas veces nos pedían una respuesta inmediata, y se necesita un trabajo conjunto y de largo alcance. Lo interesante de esta pandemia, de esta triste pandemia, que instala el distanciamiento social, es poder hacernos algunas preguntas que están en el centro de la promoción de la convivencia, en el centro del vínculo escolar. En primer lugar, la cuestión del cuerpo. ¿Qué pasa con el distanciamiento? ¿Qué ocurre con el cuerpo? ¿Podemos estar juntos sin el cuerpo? Esto remite a preguntas incluso filosóficas. Cuando tenemos un aula virtual, ¿qué pasa con la imagen? ¿Cuál es la necesidad del docente y de los alumnos? ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de los reclamos de convivencia escolar tienen que ver con la necesidad de ordenar el cuerpo en la institución y de seguir estas reglas. Y hoy, al verse suspendido este encuentro, por un lado, el cuerpo duele, porque duele estar todo el día frente a la pantalla y nos damos cuenta que nuestra fisionomía no ha estado hecha para ese nivel de tensión que la imagen supone, pero por otro lado hay un riesgo. Finalmente estos cuerpos que corren, saltan, no se disciplinan, están del otro lado de la pantalla. Y esto puede suponer una tentación de continuar con la virtualidad, en tanto la virtualidad puede suspender ese importante problema del cuerpo, sobre todo en la adolescencia, cuando el cuerpo estalla, cuando al cuerpo le cuesta estar quieto en aula, y cuando hay tanta falta de espacios. El problema de la autoridad y del respeto. ¿Qué ocurre con eso? Este es el centro de la crisis de los docentes, que dicen sistemáticamente que no se puede convivir o no se puede llevar adelante un programa de convivencia escolar en ese centro porque los estudiantes no los respetan. Pero cuando escuchamos a los estudiantes, lo mismo dicen. Sienten que los compañeros no los respetan o que los docentes no los respetan. Justamente es un desafío interesante con esta pantalla que podemos apagar en cuanto tenemos sensación de respeto, preguntarnos si vamos a lograr resolver el desafío de la convivencia o si el distanciamiento social no será también una excusa para librarnos de esta batalla. Lo que han mostrado las experiencias exitosas es que más que los protocolos, las experiencias de convivencia escolar están muy atadas a la práctica educativa y a la generación no solo de un currículum, un programa pedagógico interesante para los estudiantes, interesante para el profesor y actualizado, sino también de encuentros vinculares que promuevan los sentidos, las festividades, los encuentros deportivos, las obras de teatro donde los estudiantes pueden decir lo que piensan de otra manera y los docentes pueden recibirlo de otra manera. La participación de los delegados estudiantiles. ¿Qué formas de participación se pueden promover? En el centro de una política de convivencia escolar hay una pedagogía de la palabra y de la formación ciudadana, pues la polis supone aprender a argumentar, a escuchar al otro, y por eso podemos resolver el conflicto argumentando, discutiendo y no imponiendo nuestras razones mediante el uso de la fuerza. En este sentido, entonces, es que nos preguntamos cómo este distanciamiento social impactará en una cultura a la que tanto le ha costado en Uruguay introducir una pedagogía de la convivencia, una pedagogía de la participación, que haga retroceder esta tendencia al castigo, a la sanción, a la exclusión, que son, digamos, los resabios de una cultura decimonónica centrada en el control,
decimos nuevamente, es necesario reglas, pero no es lo mismo construirlas participativamente que imponerlas directivamente desde un centro de poder sin que los estudiantes puedan participar de ellas. No sé cómo estoy de tiempo, espero no excederme, pero en este sentido, si hubiera un poquito más de tiempo, quiero recordar también que la virtualidad o suspende o genera nuevas formas de lo público, y el riesgo de distanciamiento social es el de la privatización de los niños. Se decía hoy, llegamos con la virtualidad al living de cada una de las casas de los niños. Pues bien, este ha sido el desafío de la escuela, construir un espacio de lo común. Se trata de sacar a los niños del living de su casa para que puedan volver al espacio público, a un espacio público en el cual puedan aprender otras formas de relacionarse, conocer a otros niños, y el riesgo de esta pandemia es precisamente aquel de retroceder en el programa escolar, confinando a los niños o dejándolos librados al mero relacionamiento con sus familias, lo cual es fantástico porque hay una necesidad de encuentro familiar, pero recordemos que la protección familiar se distribuye desigualmente en América Latina, y a su vez que es importante que los niños habiten el espacio público y defender ese espacio público. Muchas gracias. Doctora Nilia, muchas gracias. Muy interesante, concuerdo plenamente al escucharla, queda más que claro que no solamente es aplicable al mundo escolar, esto es muy transversal en muchas instituciones, como decíamos al inicio. Tengo una pregunta que hace mención un poco a lo que decía al final. Berenice Alarcón pregunta, ya que son los docentes y los asistentes de la convivencia escolar son los que bajan la información a los estudiantes y su familia, ¿cómo se pueden formar a ellos? ¿Cómo se pueden formar a estos docentes en ese trabajo? La formación docente es central y está, por un lado, la necesidad de rever los programas de formación de profesores, y por otra parte está la formación en la práctica. En este sentido, digamos, lo que es fundamental es que desde los cursos de magisterio y de profesorado se trabaje en formación en ciudadanía. Eso depende de cada contexto nacional y del avance de los programas a ese nivel, y lo que hay que romper es la idea de que el ser docente se limita al conocimiento del saber propio y a la didáctica de ese saber. ¿Qué es lo que hace un docente cuando entra en aula? Se pasa mucho tiempo aquietando a los estudiantes y siente que pierde su tiempo. La idea de la formación nueva es que hay que trabajar en las técnicas del estar juntos, que son tan importantes como la didáctica. No podemos enseñar un contenido hasta que no hemos entrado en un acuerdo y en un vínculo con el otro. Y ese trabajo lo hace el docente, no el niño. Perfecto. Evelyn Méndez, estoy viendo dos preguntas, Evelyn Méndez. Pregunta, ¿el distanciamiento social en el ámbito escolar será un factor positivo o negativo en la construcción de la convivencia escolar? La virtualidad, las tecnologías de la comunicación han llegado para quedarse. Pero no tenemos saldados viejos debates. Los niños hoy aprenden a digitar antes que a leer y a escribir. Y esto es algo que aún no está saldado hoy. ¿Qué debe hacer el ser humano primero? Claramente estamos en el mundo de la imagen, y el mundo de la imagen es el mundo de la impulsividad, es el mundo de la inmediatez para nuestra vieja cultura lectora. Hay una nueva cultura con la que tenemos que lidiar. Entonces, por un lado, la virtualidad tiene la potencialidad de acortar distancias. Por otra parte, tenemos desafíos pedagógicos en los cuales justamente un sistema escolar aún centrado en la lectura y la escritura como dinámica de aprendizaje se ve tensionado por la imagen. Y por otra parte,
cómo estar juntos sin la copresencia, cómo formar ciudadanía, cómo defender derechos, cómo atender a todos sin estar realmente juntos. Entonces, creo que la virtualidad puede solucionar algunos problemas, pero es necesario defender la presencialidad, sin negar también que el mundo virtual la mayoría de los niños juegan con consolas de juego, y entonces hay que aprender a ver, digamos, cómo componemos un nuevo orden en este mundo que los adultos creamos también. Muchas gracias, doctora. Veo que tiene muchas felicitaciones en la comunidad que está ahora mirándola por YouTube. Muy contento de la presentación y de lo que nos ha podido transmitir. Bien, muchas gracias. Carlos, te dejo con la última parte de nuestras presentaciones, ¿no es cierto? Sí, en realidad, rector, le voy a devolver muy rápidamente el pase, ¿ah? En jerga futbolística, o Muy le voy a bien. hacer un revés, hablando tenísticamente. Porque lo que corresponde ahora ya, en el momento de ir cerrando, es que viene la conclusión y la reflexión final, tanto de Teresita, Francisco y Nilia. Y usted continúa, rector. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Para finalizar, ¿no es cierto? Vamos a dar un minuto para cerrar alguna idea, o para responder alguna pregunta que quedó por ahí, o para transmitir algún mensaje. Así que damos la palabra entonces a Teresita. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, Marcelo. Para terminar, a mí me gustaría hacerles una pequeña actividad que a mí, cuando la hice por primera vez, me hizo mucho sentido, y por eso me gustaría compartirla con ustedes. Y es que les voy a hacer una pregunta y le voy a pedir a Juan, a Marcelo y a Carlos que también la hagan. Y es que cierren los ojos y traten de tener o traigan a la mente el primer recuerdo que tengan de su época escolar. El primero. Ahí, el primero que les aparezca. No importa si es positivo o negativo, no importa. El patio. El patio. Rector, usted... coincido con usted. Me recordé inmediatamente del patio. Increíble. Bien, Increíble, Carlos. sí. Juan, ¿usted de qué se acuerda? Para mí, ir a tomar el bus, aunque la escuela quedaba 5 cuadras, pasaba 10 de largo, me devolvía caminando otras 5 o tomaba otro bus. Mira, lamentablemente solo le podemos preguntar a Juan, a Carlos y a Marcelo, por razones obvias, pero para mostrar un botón, dicen por ahí. La idea de esta pregunta es lograr entender, y a mí me parece que se refleja de una manera patente y con una evidencia casi dramática, que finalmente la experiencia relacional es la experiencia más radical de la época escolar de los estudiantes. Todos nosotros, lo más formador para cada uno de nosotros de nuestra época escolar fueron las relaciones con los profesores, con los compañeros, da lo mismo, con el que sea. Y si nosotros pensamos en nuestra época escolar, todo lo que nos acordamos tiene que ver con otras personas. Nadie se acuerda de la cortina amarilla con puntos blancos que había en la sala del tercero A. Y si te acuerdas de esa cortina es porque probablemente la tironeaste, se cayó arriba de tu compañero y da lo mismo, algo pasó con la cortina. Pero más allá de si tu recuerdo es positivo o es negativo, lo interesante es que finalmente la experiencia relacional es la que más nos marca de nuestra época escolar. Y por lo tanto, la convivencia escolar es de una radicalidad enorme. No queda más entonces que dedicarnos realmente con rigor y con profesionalismo a trabajar en este ámbito del aprendizaje y de la formación de nuestros estudiantes, y como bien dijo Paco, si no me equivoco, surge en las escuelas hace unos 20, 25 años, antes no era tema, pero adquiere cada vez más importancia y no lo ha perdido ni siquiera aunque la escuela no esté presente en forma presencial. Eso es lo único, y agradecer la invitación y desear que estén todos muy bien de salud junto a sus familias. ¿Cierto? Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje, Teresita, nos queda súper claro. Es bonito volver a recordar ello, aquello. Francisco, tus palabras de cierre, tu mensaje. Estás con silencio, ahí está.
Bien, pues a mí me gustaría finalizar resaltando la idea de la complejidad de la convivencia y del dinamismo de la convivencia. Por lo tanto, no puede quedar a la improvisación, no puede relegarse a acciones de tipo aislado, sino que cada centro educativo tiene que construir, en base al modelo que elija, su dinámica de gestión de convivencia. Tiene que ser una gestión anticipatoria y de manera preventiva, y cada centro tiene que construir la convivencia, y aparte se suma el reto nuevo, que es el de construir la ciberconvivencia. Perfecto, o sea, tener un plan sí o sí. Sobre Bien, todo muchas para gracias. evitar situaciones como las que, desgraciadamente, nos ha puesto en jaque una situación de pandemia como la que tenemos. Exacto, muchas gracias, Francisco, por acompañarnos también. Gracias a Y vosotros. Nilia, sus palabras del cierre, su mensaje final. Ay, bueno, probablemente un aliento a luchar contra el temor al otro, que es lo que la convivencia escolar permite. Es una experiencia radical de encuentro con el otro, y en tiempos de pandemia tenemos que hacer que nuestros niños le pierdan el temor al encuentro con el otro. Conocemos a aquellos con los que hemos jugado. Es importante que vuelvan a encontrarse para poder jugar y para poder estar juntos, para no generar una sociedad temerosa y escondida atrás de la pantalla. Bueno, gran, profundo mensaje, doctora, absolutamente de acuerdo. Bien, pues, no nos queda más que agradecer profundamente, es un gran tema. Por supuesto que nos pasamos un poquito de tiempo porque el tema lo merece. Siempre la idea es que hay con un poquito de más, pero agradecer a todos desde Uruguay, ¿no es cierto?, desde España y desde Chile, a Carmen Gloria también, Teresita, Nilia y Francisco. Por mi parte, un gran abrazo, que sigamos aprendiendo, ¿no es cierto?, y podamos seguir avanzando en esta sociedad que seguimos construyendo con o sin pandemia. Carlos, usted Muchas cierra. gracias por la invitación, Marcelo. Gracias, Juan, por la confianza, y muchas gracias, Carlos, por toda la organización. A todos ustedes, muchísimas gracias. Chao. Gracias, Muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias, Teresita. Gracias a todos ustedes. Gracias, rector Marcelo Núñez Ribarren. Bien, con su intervención comenzamos a concluir una nueva versión de el Programa Internacional de Seminarios Online Educación X, proyecto de Academy, área de formación continua del CFT Teodoro Bickel-Kluwen de la Universidad de la Frontera. Recordamos el patrocinio de la Fundación Dianova Chile, el auspicio de Full College, tecnología y asesoramiento para colegios. Y bueno, anunciamos que próximamente vamos a convocar a las postulaciones al Diplomado Internacional en Convivencia Escolar. Y les recordamos finalmente la dirección de registro de asistencia para recibir su certificado de participación, xacademy.com/certificados/. Bien, nos despedimos y agradecemos la presencia de cada una y uno de ustedes. Que sigan disfrutando de buena salud y nos vemos en una próxima oportunidad.